Cuando hablamos de equilibrio, equilibrio emocional, equilibrio personal, eh, hablamos es como de una receta que no es definitiva, pero que contiene diferentes porcentajes de diferentes personalidades, porque al final de todo, todos tenemos algo de cada personalidad, algo de pragmático, algo de idealista, algo de soñador, algo de dogmático, pero siempre predomina una personalidad. Yo lo hablaba en un video anterior. Hay una personalidad que predomina, que es la que nos, nos va llevando por la vida. ¿Eh? A mí por lo menos, a mí me lleva, la guía mía es el pragmatismo. ¿Sí? Pero tengo de soñador, tengo de idealista porque soy creativo. Mi profesión tiene que ver con la creatividad. Soy muy empático, entonces mi lado emocional tiene, tiene un gran porcentaje. Entonces, la forma ideal de ser, eh, tomando lo mejor de todas las corrientes ideológicas y de personalidades, sería un enfoque equilibrado que combine, yo siempre digo que combine pragmatismo con otros aspectos clave, como la racionalidad, ser muy racional, ser más racional que emocional, ser más creativo, ser muy creativo, ser empático, porque la empatía nos posiciona. Cuando uno desarrolla software, por ejemplo, uno tiene que ser empático en qué, qué necesita el usuario, cómo lo necesita y cómo lo va a usar. Uno necesita ser empático. Hasta en las profesiones se ve la empatía. Y entonces eso me ha hecho que se traslade a mi personalidad. Mi personalidad es empática, es creativa, es pragmática, tiene algo de idealismo. Entonces, esta forma de pensar permitiría a una persona adaptarse mejor a las circunstancias. ¿Sí? La vida necesita que tú tengas gran capacidad de adaptación. ¿Sí? Y cuando te adaptas, tienes más probabilidades de éxito, de ganar, de mantener una vida plena, una vida que tenga propósito. ¿Sí? Entonces aquí voy a dar unos elementos clave rápido para no enredarlos mucho, pero que tengan la idea de lo que más o menos podría ajustarse a algo que les podría ser muy útil. Primero, el pragmatismo. El pragmatismo tiene que ver con eficiencia y realismo. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que permite tomar decisiones prácticas que se orienten a buenos resultados. ¿Sí? Asegura que lo que usted esté haciendo tenga impacto positivo, ¿sí? Basándose en argumentos, en experiencia y en lo que funciona. Es decir, ahí no, el pragmático no se va por no se va por las ramas, se va por lo que funciona. ¿Cuáles son las desventajas de ser muy pragmático? Puede limitar la creatividad o la capacidad de soñar si se aplica de forma como muy rígido. Por eso yo siempre digo que debemos tener algo de pragmático y también de idealista, porque para poder combinar las cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo ideal? Ser pragmático cuando las situaciones lo demanden, especialmente cuando usted tenga que tomar decisiones que sean prácticas y que requieran resultados que se puedan medir, ¿sí? Como en los negocios, la resolución de problemas complejos. ¿Por qué? Porque lo que usted no puede medir, usted no sabe cómo va. Y si usted es idealista, no podría hacerlo. Si es pragmático, tampoco. Entonces, ¿cuál es el segundo que usted podría tener? Idealismo. ¿Sí? El que sueña, el que aspira, ¿sí? El de la esperanza. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Que impulsa a las personas a aspirar a grandes metas, a soñar con un futuro mejor, actuar por causas elevadas. El idealismo motiva a cambios profundos y que promueven mejorar la sociedad. ¿Cuál es la desventaja de ser muy idealista? Que eso puede llevar a la frustración. Si usted no alcanza lo que usted ha soñado, o si los objetivos no son realistas, pues pierde. Y ahí se frustra. Ese es el problema del idealismo, que si usted no lo combina con el pragmatismo, pues va a tener problema.
¿Cuál es lo ideal? Integrar el idealismo en la visión a largo plazo, ¿sí? Es decir, que el idealismo entre a funcionar en la creación de proyecto para que luego entre el pragmático a decirle si se puede o no se puede. Es decir, su parte idealista sueña y proyecta, y su parte pragmática le dice, pero esto que estoy soñando no puede ser posible, o sí puede ser posible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces es la combinación de varias personalidades. Entonces uno puede aspirar, uno puede ambicionar, pero tienes que meter la parte pragmática para saber si lo puedes llegar a realizar. El punto 3 es el racionalismo, que tiene que ver con la lógica, con la evidencia, con los datos, con la información, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? El uso de la lógica y la razón permite que sus decisiones sean basadas en datos y en hechos medibles. Y cuando se puede medir, se minimiza los errores emocionales o irracionales o los idealismos sin fundamento. ¿Cuál es la desventaja del racionalismo? Que cuando usted lleva el racionalismo al extremo, eso descarta las emociones, la intuición, la creatividad, ¿sí? Cuando usted lo piensa demasiado, alarga la puesta en acción, ¿sí? Eso tiene que ser en determinados porcentajes, por eso yo digo todo en su justa medida. ¿Qué es lo ideal? Que usted aplique el racionalismo para evaluar la viabilidad de una idea o un proyecto y la acción, hasta dónde nos puede llevar esto, asegurando que usted considere los hechos antes de actuar. Es decir, ojo, pero si vamos a saltar aquí y si no alcanzamos a saltar, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la profundidad del abismo? ¿Sí? Entonces hay que racionalizar con la capacidad del pragmático, ¿sí? Usar la evidencia como una guía, ¿sí? Sin descartar la intuición o los instintos cuando la situación lo requiera, ¿sí? El cuarto, por ejemplo, la creatividad. La creatividad tiene que ver con la innovación, la adaptabilidad, lo novedoso, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Que la creatividad te abre nuevas posibilidades, soluciones que no estaban, soluciones nuevas, enfoques originales que normalmente no se encuentran en la lógica tradicional o el pragmatismo extremo. ¿Cuáles son las desventajas? Que esto puede llevar a propuestas que no son factibles si no se equilibran con el realismo del pragmático. Entonces vamos viendo que todo es una combinación. Por eso en los grupos de trabajo tiene que haber pragmáticos, idealistas, soñadores, hasta dogmáticos, ¿sí? Y el líder debe tener de todo para poder combinar eso y que convenza al otro, mire, aunque la idea esté buena, no es posible. Aunque el pragmático diga, no, mire, tenemos los datos, pero el proyecto indica que debería ser mejor. Entonces, ¿cuál es lo ideal con el tema de la creatividad? Que usted use la creatividad para abordar problemas desde ángulos que no se habían evaluado, por ejemplo. Pero usted tiene que combinarlo con pragmatismo para convertir esas ideas en una solución viable. El quinto, la empatía. Aquí entra el humanismo, la conexión, qué tan viable es esta idea. Las ventajas, por ejemplo, la empatía asegura que las decisiones se toman en cuenta el bienestar de todos. Esto es crucial cuando usted tiene proyectos sociales, por ejemplo, ¿sí? Esto crea relaciones humanas sólidas, comunidades justas, ¿sí? Entonces, hay unos proyectos que son muy prácticos, hay otros proyectos que son sociales, que tienen que ver con humanidades, entonces, pero incluso el soñador debería tener algo de pragmático. ¿Por qué? Porque la mayoría, yo lo decía en un video anterior, el emprendedor es soñador, pero no tiene mucho de pragmático y por eso la mayoría de emprendimientos fracasan. ¿Cuál es la desventaja de la empatía?
Y a veces actuar solo por empatía puede llevarlo a tomar decisiones que son muy cargadas emocionalmente, que no son sostenibles a largo plazo. Yo ponía el ejemplo de el dueño del restaurante que por empatía se puso a contratar un montón de familiares que no tenían empleo y tuvo que pagarles a todos, darle almuerzo a todos, y el restaurante se fue a la quiebra. Tuvo que echar a toda la familia, contratar 3 particulares y volver a renacer como restaurante. Entonces el tema de la empatía tiene esa desventaja que nos llena de mucha emocionalidad y entonces nos dan ganas de darle almuerzo a todo el mundo, nos dan ganas de ayudar a todo el mundo, se nos sale el servicial a toda hora y eso es un problema. Entonces, ¿cuál es lo ideal en el tema de la empatía? Que usted meta la empatía para guiar las decisiones que afecten a los demás, pero asegurando, y aquí entra el pragmático, que se tomen en cuenta los aspectos prácticos y realistas y sostenibles de esas decisiones. Es decir, yo quiero ayudar, pero ¿hasta dónde puedo ayudar? Pero solamente puedo ayudar aquí. Yo quiero contratar gente de mi familia, pero no los puedo contratar a todos. ¿Sí? Estamos combinando la empatía con el pragmatismo, con el realismo. Entonces, y aquí vamos a entrar en el estoicismo, que es la resiliencia, el control. ¿Cuáles son las ventajas? Que el estoicismo ayuda a mantener la calma ante los problemas, ante lo adverso, permite enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, ¿sí? Y eso facilita la resiliencia, es decir, todos tenemos problemas, todos tenemos caídas, todos tenemos momentos donde no sabemos hacia dónde dirigirnos, pero entonces entra el estoico, la parte estoica nuestra, dice, bueno, vamos a enfocarnos en lo que tenemos bajo nuestro control y vamos a ir paso a paso sobre lo que podemos ir solucionando. Y ahí entra el pragmático. ¿Cuáles son las desventajas del estoicismo? Que eso puede llevarnos a una desconexión emocional exagerada si lo interpretamos muy estrictos. Por eso no podemos ser demasiado estrictos o extremos en las personalidades que nos complementan a la principal. ¿Cuál es lo ideal? Que podemos aplicar el estoicismo para mantener la perspectiva en equilibrio. Debemos controlar las emociones en los momentos difíciles, es decir, que nos permita no quebrarnos, que nos permita mantener la pasión para no renunciar a la pasión, y tampoco que el estoicismo es el que nos permite seguir con el compromiso emocional. ¿Y cuál es el equilibrio ideal? La forma ideal que yo sugiero podría integrar lo mejor, es decir, actuar de manera pragmática, inspirarse en ideales elevados, basar las decisiones en la lógica y evidencia, fomentar la creatividad, guiarse por la empatía, adoptar el estoicismo en un buen porcentaje, pero siempre guiado por el pragmático. Este enfoque equilibrado, bien equilibradito, permite navegar en el barco sobre el mar de la vida de forma que yo digo que eficaz. Y así no perdemos la capacidad de soñar, de innovar, de cuidar de los demás y de cuidarnos a nosotros mismos. Que el pragmatismo lo que siempre intenta es cuidarte a ti mismo. Bueno, un abrazo, cuídense mucho y espero que les haya gustado el video, el audio video, y bueno, nos vemos. Chao, chao. Y suscríbanse, queremos ser más. Chao.